La palabra mishpatim para decir juicios. Ahora, quiero que se grabe muy bien lo que dice aquí abajo. Que dice, por gracia somos salvos. Gracias a la sangre. ¿Sí ven cómo está el rollo de la Torah? Lleno de sangre. En el monte Sinaí. ¿Sí? Porque eso es lo único que nos hace acercarnos a Dios. Lo vamos a ver en la parashá, pero vamos a ver sus mandamientos, sus juicios, sus leyes, sus estatutos. Esperamos a ver algunos, porque no van a ser todos. ¿Ah? Ok, esta porción empieza en Éxodo 21 al 24, por lo cual son 3 capítulos. ¿Ok? El profeta Jeremías habla acerca de estos eventos, o da un ejemplo de lo que está pasando en el pueblo de Israel, para que vean cómo la ley se está cumpliendo. Y en Mateo 17, Dios nos enseña quién es Él, quién se muestra a sí mismo, así como se mostró en el monte Sinaí. Ahora, empieza de esta manera. Éxodo 21:1. Estas son las ordenanzas. Esto es mishpatim. Ordenanzas, leyes. Van a encontrar esa palabra, puede ser lo uno o lo otro. Okay, no se asusten. En el hebreo, una palabra puede ser varios significados, pero se está hablando de lo mismo. Si quiere ser específico, sí, pues sí hay específico palabra, ¿verdad? Pero no hay que ser tan así. Específico, pero es mishpatim, ordenanzas, leyes, estatutos. Y dice que debes poner ante ellos, Éxodo 21:1. Muy bien. La semana pasada hablamos de la porción Yitro, donde se explicó 7 semanas después del éxodo de Egipto, 49 días después de la gran Pascua de haber salido de Egipto, Moisés reunió a los israelitas al pie del monte Sinaí para hacer un pacto con el Señor. En una dramática exhibición de truenos, relámpagos, humo y fuego, el Señor descendió a la montaña y recitó los 10 mandamientos al pueblo. ¿Se recuerdan que hablamos, hicimos las dramas de que cómo estaba hablando Dios con truenos, con voz de trueno? Y que cada vez que hablaba era más fuerte. ¿Ustedes han oído un trueno de cerquita? Y luego cada vez más fuerte. Y repitiendo el primer mandamiento. No tendrás otro Dios más que yo, con esta voz así. Y ahora el Dios Todopoderoso, grandísimo, eterno, que venga y pise aquí en la tierra, que es tan pequeña para él. Estaba temblando ese lugar, se estaba ardiendo, era algo horrible mirar esa presencia. Por eso es lo que dicen ellos. El pueblo se encogió de miedo, pues, ¿a qué no? Y rogó a Moisés que fuera su mediador ante Dios. Para los que dicen que no debe de haber un mediador entre Dios y los hombres, en aquel tiempo fue Moisés. Tiene que haber un mediador para poder llegar a Dios. Como ahora es Jesús. Ahora es Yeshua, exactamente. Pero muchos tratan de negar, no necesitamos ningún mediador. Y aquí, ¿por qué sí? Sí se necesita, de acuerdo a la Torah. Una cosa es saber Torah y otra cosa es saber cuentos o historias o creencias. Pero otra cosa es lo que está escrito. Está escrito para que aclare nuestras dudas de lo que no está escrito, de lo que se inventa por acá o por allá. Tienen que ir a la escritura, ¿ok? Porque el Nuevo Testamento no es algo nuevo realmente, sino es la continuación de la misma historia, ¿ok? La gente se quedó lejos mientras que solo Moisés se acercaba a la espesa oscuridad. ¿Por qué Dios se mete en lo oscuro? Yo me ando preguntando, a ver por qué. Él es luz y su presencia a nosotros nos fulminaría en el instante que suelta su presencia, ¿sí? Y se tiene que esconder en lo oscuro. Por eso cuando dice, ponte a orar y métete en tu armario, allá en tu closet, enciérrate y en donde sea oscuro, y ahí te voy a ver. Si ni siquiera el sol lo podemos mirar de lejos. Exacto. Ni al sol lo podemos mirar de lejos, entonces, ¿cómo es Dios? Menos Dios, ¿verdad? Así es. Entonces, Moisés se acerca a la espesa oscuridad para recibir las diversas leyes y reglas de Adonai, del Señor. Ahora, si le llamo de diferentes nombres, no importa, es el mismo Señor que estoy hablando. Adonai, Hashem, Señor, Jehová, Yahweh,
como quieran, ¿ok? Hay una forma de pronunciarlo bien y todo, pero eso no nos va a detener de seguir a nuestro Señor. ¿Ok? Porque hay quien le conoce por Yahweh, ok, nombre, en otros por Jesús, ok, Jesús, Yeshua, ok, Yeshua. Y eso no nos detenga en seguir avanzando a la meta que es llegar allá. Todos estamos aquí, aquí, y hay que llegar al Señor. La parte de la Torá de esta semana comienza con Moisés en medio de la espesa oscuridad del Sinaí recibiendo instrucciones adicionales con respecto al derecho civil para el pueblo israelita. Comienza diciéndole el Señor a Moisés. Ok. Este libro es muy importante. Esta porción, Parashat Mishpatim, se refiere a veces como el libro del pacto. En esta entrega de la Torá, inmediatamente hay un pacto que se sella. ¿Ok? Y esto es, para el pueblo judío, esto es el libro del pacto, esta Parashá. Así se llama, es un libro. Es un libro que hay que pactar, que es lo que dice sus mandamientos. Y estos mandamientos que se encuentran de toda la Torá, de los 613, solo hay 53 en esta porción. Estos mandamientos incluyen una amplia gama de leyes civiles, leyes penales, leyes rituales, leyes financieras, leyes de familias. Leyes civiles se conocen como Bein Adam leJabaró, entre el hombre y su prójimo. Muy bien, entonces ahora sí vamos a entrar en juicio. Juicios, leyes y órdenes. Mishpatim. Primero en Éxodo 21:2 encontramos que dices, deberás tratar con justicia a un sirviente hebreo. ¿Ok? El día de hoy tenemos sirvientes, pero podemos tener empleados. ¿Sí? ¿Sí que sí? Sí. Más o menos. Ok, vamos a ponerlo por ahí. Pero dice que lo tratarás con justicia. ¿Ok? O sea, ¿qué es lo que le está dando la importancia a Dios? Que lo trates bien. Tu empleado, tu sirviente, al que te ayuda, no sé. Había una ley en Éxodo 21:8, dice, redimirás a la criada hebrea. A veces se vendían las personas al pueblo porque no tenían cómo pagar, entonces vendían su trabajo. Pero esa criada que venía a ayudarte no la iban a maltratar. Y también la podías redimir, la podías comprar. Dándole el estatuto no solo de sirvienta, sino de familiar. O sea, la Torá no te lleva a que seas áspero como fueron los esclavizados aquí en Estados Unidos, que los golpeaban y los abusaban y todo eso. La Torá siempre está buscando elevar al humano al mismo nivel que el dueño, que el amo, que todo. ¿Ok? Dice, pues aquí está, en el mismo versículo, Éxodo 21:8 al 9, tratarás a la sirviente hebrea como a una hija. ¿Sí? ¿Recuerdan que había mucho racismo que en las hijas y con la otra, tú eres de sangre azul, yo soy de sangre roja y que no sé qué, y era un desastre? ¿Sí o no? ¿Ah? Sí. Dios no quiere eso, Dios quiere que la trates como tu hija de sangre roja, también la otra tiene sangre roja. ¿Ok? Igual. No debes vender a una sirviente hebrea con la que te hayas negado a casarte. A veces eran en las guerras, agarraban a las personas, a las mujeres, y las ponían a trabajar, y a algunos soldados les gustaba la mujer, y entonces no la tenía que tomar a la fuerza. Tenía que redimirla, tenía que hacerla a esposa legal y levantarle el estatus. No, él ya no iba a ser la sirviente y porque tú eres esclava, eres mía. No. Darle su lugar. Era darle su lugar. No debes retener la comida, la ropa o las relaciones sexuales de tu esposa. Bueno, esto es para los casados. Aquí hay solteros, bueno, van aprendiendo que cuando su esposa va a querer tener relaciones, no se lo niegue. Cuando su esposo quiera tener, tampoco no se lo niegue. Eso es parte de la Torá. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en todos los aspectos de nuestra vida, no nomás el sábado o el domingo, el lunes, todos los días y todos los aspectos de nuestra vida. No retener la comida. Éxodo 21, no golpearás a un padre. ¿Cuántos casos hay de esto en la actualidad? Muchos. Se está incumpliendo ¿qué? La Torá, la ley.
Éxodo 21:18. Pagarás por cualquier pérdida que hayas hecho sufrir a alguien. Esto es, cuando tienes un accidente, hay que pagar. Pero es más fácil huir, alejarse o evitar el problema o el pago. Pero la Torah me obliga, me manda, me dice, tienes que ir a pagar lo que has hecho sufrir a alguien. Eso es hacer Torah. Los jueces, en Éxodo 21:20, los jueces y los tribunales castigarán a cualquier hombre que golpee para matar a un sirviente. Si tú corriges a un sirviente que no está haciendo bien el trabajo y lo golpeas, va a venir los que están arriba de ti, que son los jueces y los magistrados, a corregirte a ti y a que le pagues una indemnización. ¿Por qué creen que hay cortes? ¿Dónde creen que se basaron a ver cortes en Estados Unidos? En la Biblia. Las leyes que hay aquí en Estados Unidos, que son como 2000, son más que la Biblia. Son 2000 mandamientos que ellos tienen aquí. La mayoría son basados en la Biblia. Lo que pasa que esos fueron hechos hace casi 200 años y conforme va pasando el tiempo le van quitando al mandamiento y se van haciendo más a ir en contra de los mandamientos. Es lo que pasa. Y entonces cuando hacen eso, que se empiezan a alejar más de la ley, de la Torah, cae la nación. Así como lo vemos en el libro de los reyes. Todos los libros de los reyes, un rey bueno, sube Israel. Rey malo, baja, sube. Lo mismo pasa con los gobiernos del día de hoy. Ahora, pagarás por cualquier daño que causen tus animales, Éxodo 21:28. Bueno, pues ya se sabe, ¿verdad? Si tienes animales, si tu perro muerde a alguien, tienes que pagar. No lo cuidaste. En aquel tiempo pues eran los corderos, las mulas o lo que sea, las vacas, si causaban algún daño, tú lo tenías que pagar. Éxodo 21:28, no debes comer ningún animal que haya muerto como resultado de la lesión. ¿Qué quiere decir? No debes comer ningún animal que haya muerto. Dios quiere que comamos animales que se mueren de no sabemos qué enfermedad. Y tú al comértela, ¿qué te estás comiendo? Una enfermedad. Entonces, no te comas eso que se murió. ¿Sí? No lo comas. Deberás pagar por cualquier propiedad que hayas robado. Éxodo 22:1. Éxodo 21:33. Deberás pagar por cualquier daño causado por un pozo que hayas cavado. Me voy a ir adelantando un poquito sin explicar tanto, pero para que vean el contexto. Deberás pagar por cualquier propiedad que hayas robado. Está hablándole a una persona que antes robaba o que cometió. Lo que estamos viendo ahora es en el tribunal. Si alguien robó, ¿qué se debe de hacer? Pagar, restituir. Exacto. Muy bien. Éxodo 22:6. Pagarás por cualquier propiedad que hayas destruido con fuego. Si destruyes algo con fuego, hay que pagar. Pagarás el doble por cualquier cosa robada mientras estés bajo tu cuidado. Éxodo 22:7. Hay que pagar el doble de cualquier cosa robada. No nomás devolver la cosa robada y ya. Sí, yo fui, pero perdón. No, a pagar. Pagar. Pagarás el doble tendrás que comparecer ante un juez para determinar tu inocencia. Éxodo 22:8. Sabemos que tenemos cortes. Éxodo 22:9. Pagarás por cualquier cosa robada mientras estás bajo tu alquiler. Si yo tengo algo prestado y me lo dañan a alguien, yo lo tengo que pagar a la persona que se lo pedí prestado. No dejarlo con la deuda ahí o con eso ya que no sirve. Eso es hacer Torah, eso es hacer mandamientos. Ser una persona consciente. ¿Sí? Deberás pagar por cualquier cosa prestada y perdida o robada. Pagarás y te casarás con una virgen que no esté comprometida. Éxodo 22:17. Los jueces y los tribunales no permitirán que una hechicera o bruja viva entre ustedes. ¿Qué deberían de hacer los del gobierno? Prohibir todos los lugares de brujería. Y esa nación iba a ser prosperada. ¿Sí?
los tribunales tienen que hacer, no permitir esto, hechiceras o brujas que vivan entre ustedes. No te equivocarás con un gentil. Aquí vamos ahora sí, Éxodo 22:20. Lo que está tratando de decir Dios en el lenguaje hebreo es que no vas a estarlo convirtiendo a fuerzas a un gentil que se convierta a judío. ¿Ok? Éxodo 22:20. No oprimirás a un gentil, no convertirás con palabras insultantes como se ve el día de hoy. ¿Sí me entienden? Hay judíos que no fueron llamados a evangelizar. No fueron a eso, fueron llamados a enseñar la Torá, esos mandamientos. ¿Sí? Pero hay unos que, como el pecado existe, que dicen que son judíos, pero no son. Y estos se van a distinguir, dice, por sus frutos los vas a distinguir. ¿Cómo? ¿Cuáles frutos? Bueno, si el judío que está hablando te está enseñando con amor, con pasión y por supuesto con Yeshua, sigue. Pero si te está hablando con odio hacia algo o hacia alguien, y mucho menos cree Yeshua, ni te acercas, aunque se diga que es judío, aunque sea ortodoxo y aunque sea todo. ¿Por qué? Porque te va a llevar a la perdición su camino, su forma de ser, aunque sea judío. Pero si es un judío que está enseñando el amor y cómo amar a los demás, cómo obedecer la Torah en amor, enseñar las cosas, bien, okay. Con Yeshua, porque ahorita vamos a ir con Yeshua, no crean que esto se queda ahí, porque él cumplió hasta el más mínimo detalle de la Torah. Dice, entonces, digamos, por ejemplo, vamos a poner a Yeshua. No oprimirás a un gentil, no convertirás a alguien insultando. Yeshua venía e insultaba a los gentiles. No. Creo. Al contrario, los sanaba, los levantaba, los perdonaba. Y era algo que en el primer siglo los judíos no entendían, cómo es que los judíos ahora aceptaban gentiles. Los judíos del tiempo de Jesús sí insultaban. Sí, lo insultaban a Jesús también. Ajá. Y en la sinagoga que se presentó Yeshua, y él les empezó a predicar, ¿se recuerdan de Naamán el sirio? ¿Era de Israel? No, sí era sirio. Era sirio, exacto. Y era leproso, y fue sanado. Y Yeshua les dice ahí, en la sinagoga en Israel, ¿y por qué si él es un gentil? ¿Y por qué no mandó Dios a los que estaban aquí en Israel? Si hay muchos leprosos aquí, ¿por qué sanó a Naamán? Tengo una preguntita ahí, con lo que usted acaba de decir, por ejemplo. Dice, el judío que, como usted dijo, así como lo dijo, lo va a llevar a la perdición. Pero entonces Yeshua nos dice que la salvación viene de los judíos. Sí. Entonces ahí hay como un contraste, no se entiende. Porque hay judíos que aman a Dios y hay judíos que no aman a Dios. O sea, no estoy hablando en general de todos los judíos. Estoy hablando de cierto grupo de judíos. El judío tiene la enseñanza de Moshe. Sí. Y nosotros eso es lo que seguimos también. Sí. Entonces, ¿cómo? No todos los judíos tienen la enseñanza de Moshe. Exacto. He estado casi un año en Israel y casi el 70% de los que viven en Israel es a lo que se llama sionista. O lo que usted quiere decir es como un judío religioso y uno no religioso, ¿verdad? No. Bueno, los dos que sean religiosos, pero uno que odia y el otro que ama. Porque hay un judío que es de sangre, pero no es religioso, y es como está diciendo aquí Roberto. Entonces, el que no es religioso, pero es judío. Ajá. Entonces, si no ha aceptado a Yeshua, todavía está en sus pecados. Y no te puede enseñar y guiar a la luz. Te va a enseñar los mandamientos sin Yeshua. Y te va a enseñar cosas conforme se le han estado enseñando, pero él las está aprendiendo apenas. Porque si no es converso, ¿cómo las sabe? Apenas las estamos. Es como el problema que tenemos en la capital de México, para todos los que son de México. En México decimos, tenemos una presidenta judía. Mentira. Mentira. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña, y nos enseña Moisés, y después nos enseña Pablo, que un judío es el que tiene el corazón circuncidado. Exacto. Y si no tienes el corazón circuncidado, seas religioso
o seas sionista, o donde sea, prácticamente no eres judío. Exacto. De hecho, la palabra judío, Judá, viene de la palabra decir Yahudá. Ya para decir Dios y Judá es para alabanza. Alabanzas a allá. Dios. Alabanzas a Dios. Dice Bosco, el verdadero judío es el que me adora en espíritu y en verdad. Amén. Amén. El verdadero es el que trae esa alabanza ahí prendida, aunque están los problemones en su vida, pero sale el fuego, la alabanza de aquí adentro. Ese es el verdadero judío, no lo que es por fuera, sino por dentro, porque Dios está interesado en lo interno, pero lo interno cambia lo externo. Dígame. Por ejemplo, hermano, fíjese que apenas esta semana yo sigo un canal que se llama Un Bacari Suelto en Israel, no sé si alguien lo ha escuchado. Me gusta fue el brother a hacer una entrevista a las áreas más religiosas de Israel, que qué pensaban de Jesús. Y él les hablaba en hebreo y él decía, ¿qué piensas tú de Jesús? Muchos decían que no sabían quién era, que no les interesaba, y al final pues se tocó con un judío que es bien religioso, traía todo, y dice que es uno que había creado la religión cristiana, y lo que provocó fue que nos odiaran en el mundo, y por culpa de él nos han masacrado y nos han perseguido, y empezó a casi insultar a Jesús, un religioso. De la nada salió otro judío, secular, que no es religioso, y bien curioso cómo llegó, le dijo, estuve escuchando lo que tú estás diciendo, le dice, y le pregunta a Bacari, ¿tú qué piensas de Jesús? Mira, he tocado ese tema, dice, y me ha llamado mucho la atención, y te lo voy a resumir en pocas cosas enfrente de él. Jesús lo que es amor. Yo no soy religioso como él, que va a vestir y todo, pero te puedo decir que sí, soy como cualquier otro hombre, soy judío, descendiente, sí, pero lo que yo miro en ese gestar Jesús es lo que él quiso, era crear amor y conciencia entre todos los seres humanos, sin importar si somos o no somos judíos. Y al final terminó porque se terminaron peleando el judío religioso y el judío secular. El secular defendió la postura de Jesús, pero el religioso no. Se sentía ofendido de escuchar solo el nombre de Jesús. Entonces así hay esos dos paralelos de aquel judío que como usted dice, que se llaman ser judíos, pero no lo son. Porque lo vemos, no presentan amor. Y ese problema no es nuevo, lo vemos en el Nuevo Testamento. Cuando un publicano estaba orando, y que estaba humillado, buscando al Señor, y el otro fariseo que ayunaba, que diezmaba, que daba todo, le dice, gracias Dios por no hacerme como este publicano que está aquí. ¿Qué corazón tenía eso? O sea, sí diezmo y sí oro y sí me pongo el talid y todo, pero ¿qué corazón tengo al despreciar a mi hermano? Entonces, él es judío por todo, se ve que todo es judío, pero el corazón no es el judío que Dios quiere. O los judíos que se ponían en las esquinas y oraban y se ponían, ayunaban y se ponían ceniza, todo, y dice que eso sí van a tener su recompensa, pero más recompensa van a tener lo que lo hacen en intimidad. Hay muchos ejemplos en el Evangelio, porque eso es lo que anda buscando Dios, los corazones, lo de por dentro, no por fuera. Aquí uno se ve bonito y todo, y habla bonito y todo, pero no, el Señor está interesado en el corazón, en la alabanza, en lo que traemos ahí, que me caen unos problemas bien grandes en mi vida y ando alabando. Verdadero Salvador. Primero de Timoteo capítulo 9, la ley 8, la ley es buena que se usa legítimamente, Sí. o sea, con un corazón recto. ¿Amén? Yes. Pero desde el momento que estamos usando la ley para destruir a alguien, se está usando la ley ilegítimamente. Y aquí, bueno, vamos a seguir porque... Otra cosita ahí, por ejemplo, es que nosotros no tenemos que generalizar. Porque, por ejemplo, mire, nosotros a quién seguimos, estamos siguiendo a Yeshua, ¿verdad? Sí. Yeshua es un judío. Entonces nosotros no podemos decir, si seguimos a los judíos, nos van a perder. Porque estamos siguiendo a un judío. Que aprendas Estamos a discernir. siguiendo No, a Yeshua, al final de los tiempos, lo que va a ver la cabeza van a ser los judíos. Los que van a enseñar la Torah, pero lo que te estoy diciendo es que no te vayas a ir con ese que te enseña a odiar al gentil o que te enseña a odiar
al prójimo, a cualquier persona. No te vayas con él. Sí, no, Vete con la el idea es judío que te enseña de Yeshua y que te enseña los mandamientos en amor. Eso es porque al final va a haber dos tipos de judíos que van a ser cabezas. Van a ser juntados. Ajá, pero uno de esos es más lindo y el otro es el que es. Entonces vas a diferenciarlo por sus frutos, por lo que te enseña, por lo que te muestra, por lo que no nomás por lo que él es. ¿Sí me entienden? Porque mire, por ejemplo, alguien que sea nuevo, un nuevecito que apenas está viniendo y eso, pero si escucha a los judíos, y entonces ¿cómo es que seguimos a un judío y nos expresamos? Yo siento que fue muy claro al decir que había personas que nos van a llevar a odiar porque nos están enseñando a odiar. Es decir, que aunque sea judío, sea lo que sea, nos está enseñando a odiar, entonces yo voy a odiar, pero debo de seguir al que me está enseñando amor. Sí, debo de saber discernir. Yes. Yo eso fue lo que entendí, no sé los Exacto. demás si entendieron que Sí. todos los Exacto. judíos son malos. La salvación viene de los judíos, ellos van a dar la luz a los gentiles, a las naciones, sí, pero tenga cuidado con algunos que están siendo levantados por Satanás. No hay otro. Y hay otros que están siendo levantados por Dios. Entonces queremos estar siguiendo a Dios. No voy a querer estar siguiendo a Satanás, ¿verdad? Voy a querer seguir a Dios. Y Dios es amor. Y Dios te va a enseñar a respetar, a amar, a dar la vida por los demás. ¿Okay? A respetar sus mandamientos, pero con amor. Dice, no afligirás a una viuda o a un huérfano. ¿Qué eso le hace mal al huérfano? No afligirás a una viuda o a un huérfano. ¿Eso le hace mal al prójimo o le hace bien? ¿Ah? Ese es Torah, no hay que afligir al huérfano. No hay que afligir al huérfano. Por eso No hacerle daño. Jerusalén por eso fue destruida, porque empezó a afligir a los huérfanos y a las viudas. Exactamente, hay consecuencias. Darás a los pobres y necesitados, o le cerrarás la ventana cuando vas pasando y que te piden un dólar. No, ¿verdad? Darás a los pobres y necesitados. Cuando estamos hablando de al necesitado, al que necesita, que está tomando un poquito de alcohol y eso, tenemos que ver la necesidad de la persona. Hay un dicho por ahí que dice, tú haz bien y no mires a quién. Haz bien y O sea, que no Pero mires. ese dicho no es Torah. No es Torah. No es un dicho. Pero otro dicho que sí es Torah, dice que hagas bien a los que te hagan mal. ¿Cómo dice? La regla de oro. ¿Qué es la que dice la regla de oro? ¿De acuerdo? Está en Mateo capítulo 7, donde nos dice que hagas Hagan bien tu hermano. Hazle a tu prójimo lo que te haga. Eso fue lo que explicó Gilel, eso dijo Gilel, cuando alguien dijo, enséñame la Torah en lo que yo estoy así, dijo él, haz el bien, es todo lo que la Torah predica, hacer el bien, nada más que eso. El resto son puros detalles, pero si tú haces el bien, estás cumpliendo Torah. Gilel lo dice. Hacer el bien a todos los demás sin mirar. Sí, así como usted dice, hacer el Claro. bien. Si está en borrachera, está en necesidad de Dios. Necesita a Dios. ¿Ok? Y si el dólar me acerca a él y de repente hablamos, a lo mejor ya está. Se convierte. O sea, y por eso Yeshua se iba y se metía en medio de la prostituta, en medio del borracho, lo que sea, y ahí se convertían a él. Luego tiene que tener cuidado porque a veces uno termina el convertido. Si no está todo bien. con medida. Porque, Todo con medida, todo con exacto. medida, porque si no, también se rompe. Si no está firme, mejor no se acerca. Las malas costumbres echan a perder los buenos Pequeñas horas. pequeños, ¿ok? Eso sí está. Darás a los pobres necesitados, no acosarás a los pobres y necesitados que tienen préstamo. Aquí los acosan cuando tienen un préstamo, las llamadas. ¿Deberían de hacerlo? No. El interés te sube y tú ibas presionando. Éxodo 22-25. No cobrarás intereses a los pobres y necesitados por los préstamos. ¿Te cobran intereses? Sí.
Sí, ¿Están mal? sí, están mal. Pero ese es entre el pueblo de Israel. Entre el pueblo de Israel. Porque si regresamos a la historia, ¿quién fueron los que empezaron a cobrar intereses en Europa y a financiar las guerras? Los nazis. Sí, muy bien. Debería, como quiera, debería cobrarse intereses. Entre nosotros, no. Pero fuera de ellos, como que sí. Muy bien. Un día vamos a hacer todo el pueblo el mismo. Aquí ¿Verdad? No se va a cobrar intereses. ¿Ok? Más ni dinero creo que va a haber. Creo que va a haber que cada quien planta su viña y se comparte al otro y se cambia con la otra. ¿Ok? No blasfemarás el nombre de Hashem, el nombre de Dios. Y eso lo vemos el día de hoy en todos lados. En la escuela, en las películas, en novelas, en todos lados, en los nombre. ¿Debería hacerse? No. No maldicirás a tus líderes o jueces judiciales. Todos que andan hablando mal de Trump. Okay. Hay que orar, no hay que maldecir. Aunque tiene errores, ok, sí, pues yo también. No va a ser. Todo el mundo tiene errores y hay que orar por nuestros líderes. ¿Quién lo puso ahí? Si Dios hubiera querido que poner otro, Dios me venía ahí donde están los votos y sale el otro. Okay. Es Dios los pone. La pregunta es, ¿por qué Hashem permite un líder así, vamos a decir, un malvado? Es porque el pueblo está alejado de Hashem, entonces necesita afligirlos para que hagan Teshuvah y otra vez regresen a Él. Siempre Dios está buscando que Lo regresen. hemos visto en la historia, en la Torah, siempre cuando ha afligido a Israel, es porque Israel se está alejando de Hashem. Entonces viene, lo aflige y el pueblo clama a Hashem y regresa. Es eso mismo. Y eso mismo sucede acá con nosotros también. Por lo cual la Torah no es algo pasado, algo que está exento o algo que ya no tiene valor. Al contrario, está vigente y todavía está funcionando y lo vamos a ver en el Nuevo Testamento y en Yeshua. En Éxodo 22 dice, en 22-28, no se demorará en hacer sus ofrendas. Dios siempre trae que vengan a dar sus ofrendas tanto al templo como en las calles. Ofrendas de servicio, ofrendas de lo que traigan es para Dios, es bendición de poder expandir su reino. ¿Okay? Y eso es bendecido. Éxodo 22:30, no comerás nada que sea torturado, arrancado de un animal muerto. Ya lo explicamos hace rato. Pero también de un animal vivo, ¿no? Por ejemplo, no le puedes cortar una extremidad a un animal y irte a comer cuando el animal está sufriendo. Por sería tortura. Un ejemplo, si le mochan la cola y vas y haces un caldo de la cola, el animal sigue vivo, pero no te lo puedes comer. Así lo dice, parece gracioso, pero así lo explica. Sí, así está explicado. Así es. Y lo que pasa es que los animales, si sufren al morir, sienten. Y las células sienten. Eso se queda impregnado en el final de su muerte. Y cuando tú te lo estás comiendo ahí frito y todo eso, te estás comiendo el estrés del animal que tuvo al morir, sufriendo. Y entonces el estrés se te pasa a ti. ¿Sí? Entonces, pero cuando lo matan de la forma correcta, sin dolor y que le cortan el cuello y se desangra así poco a poquito y se va durmiendo, no está estresado. Esa carne está limpia, buena, kosher, se dice kosher en hebreo, pero se le hace la chiquita. Se le da la chiquita. Entonces, Dios nos está aconsejando cosas buenas. ¿Okay? No debes mentir para proteger a un hombre o mujer malvado. No mentirás para proteger en un juicio. Éxodo 23. Éxodo 23, no te unirás a una multitud para hacer el mal. Todos vamos acá a golpear acá. Ok, vamos todos. Como cuando le dijeron a Jesús, crucifícale. Crucifícale, no te juntes con todos. No porque sean todos la mayoría, es que están correctos. Aunque todo el mundo se vaya para allá, ¿yo para dónde tengo que irme? Para allá. Para allá. Tengo que ir a mi Salvador, tengo que ir a mi Yeshua. Aunque todos ya se voltearon para otro lado. Yo tengo que seguir mirando para allá. ¿Okay? No te unirás a la mayoría para hacer el mal. No debes mentir para pervertir la justicia.
A veces por no quedar mal ahí estás echando mentiras. Y la justicia queda para un lado. No se hace justicia por no decir la verdad. Una cosa que yo le digo a mis hijos, tú y yo no vamos a tener ningún problema mientras me digas la verdad. Te descubro en algo, me escondes algo, pasa esto, ahí vamos a estar en problemas. También dice la Torah ahí que el soborno, ¿verdad?, pervierte la justicia. Soborno. Cuando hay verdad, siempre va a haber justicia, siempre va a haber. La verdad como quiera va a salir a la luz. Las verdades, estas verdades, ya no están ocultas, están saliendo a la luz. ¿Okay? Todo va a salir a la luz. Éxodo 23, testificarás con sinceridad. Éxodo 23, 3. Los jueces no mostrarán ningún favor a un hombre pobre en una demanda para el pobre. Si un millonario está acusando a un pobre, no te vas a poner al lado del pobre, ni al lado del millonario, porque tiene dinero. Tienes que juzgar justo. ¿Okay? Éxodo 23:5, deberás ayudar a cualquier persona que tenga una necesidad legítima. O sea, ya no es si quiero, tengo que ayudar a alguien que sí realmente está pasando por una necesidad legítima. Eso es por si el borracho no le ayuda, ese sí o no. Pero este es que tú estás viendo a tu vecino que tiene una necesidad y tú le puedes ayudar, te ayuda. Legítimo. O como el perro el otro día se trabó, ¿no?, el del vecino. Mi esposa fue a ayudarlo, lo destrabó porque se andaba muriendo ahí, ahorcando solo. Eso fue una ayuda, una necesidad. ¿Y qué pudo haber hecho? No, pues cerrado la puerta y Ahí queda el vecino. hay que dar problema al vecino. Pero hay una necesidad legítima y es tu deber ayudar. ¿Ok? No mostrarás favoritismo al dar testimonio. Los jueces no condenarán a nadie basándose en pruebas circunstanciales. ¿Qué es eso? Cuando alguien, no, es que el que demanda y el que contrademanda nomás están pura legata y no hay pruebas. Hay que creerle a este, no hay que creerle a este, no a este, no, así no es un juicio. Y no se puede hacer así de esas maneras circunstanciales. Los jueces no aceptarán un soborno o un regalo mientras juzgan a alguien. Lo que decía el soborno. Los jueces no se pueden ser robados. Éxodo 23:11. Permitirás que la tierra tenga un descanso sabático cada 7 años. ¿Quién sabía este? ¿Sí? ¿Ok? La tierra, por no dejarla descansar, en el 7º año se muere. Cuando usted siembra y siembra por 6 años y en el 7º año la deja descansar, el 8º año o primero va a tener lo doble y hasta más grande. Cuando dice dejarla descansar es como la siembra y todo eso. Exactamente, la siembra. La tierra hay que dejar. Por Usted eso tiene un Israel arbolito en su fue casa. llevado O sea, cosechaste el 6º año y listo. Que descanse un año. Exactamente. Israel fue llevado al cautiverio por incumplir este mandamiento. Por este mandamiento se creó el libro de Ezequiel. Fue llevado Porque no lo a cumplieron. Babilonia. El día de hoy, las compañías no dejan descansar la tierra. Y ese problema está en todo el mundo, por eso va a venir hambruna. Pero ¿Por creo qué? que esto solo aplica para Israel, me parece, para allá en No. Israel. No, porque esta es una ley para todo el mundo. Dios conoce la esencia de la tierra, de este planeta. Y te está diciendo lo mismo, que no la plantes por 7 años, 7º año déjala descansar. Donde tengas tú ese plantío te lo va a fructificar. No importa si es en Israel o si es en Porque para en un España. gentil no aplica, para ellos igual no. No, sí aplican, todo aplica y eso es lo que vamos a ver más adelante. Por eso estoy poniendo el fundamento que es la Torah, que eso es general, es judíos, gentiles y todo. Pero vamos a ver por qué. En Éxodo 23, dejarás de trabajar en el Shabbat. No dice que el domingo, no dice que el lunes, no dice que martes, dice que el Shabbat hay que dejar de trabajar. ¿Ok? Y entonces, ¿qué nos vamos a dedicar el Shabbat? Alabar a Dios, A estudiar hablar de Dios, a estudiar Torah. o a ver las caricaturas. Hablar de Dios, aprender de Dios, alabar a Dios, compartir con Dios, porque Dios es nuestro novio y viene a compartir con su novia.
¿Y cuándo quiere él el Shabbat? ¿Y qué tal si lo hago el lunes? Pues está bien, ¿o no? Sí. ¿Sí? Pero como quiera le tengo que dar el sábado porque él quiere el sábado. La cita es el sábado. ¿Sí me entiendes? O sea, Y el sí, Señor tengo Jesús es el... sí lo puedo hacer martes, miércoles, jueves, todos los días. Pero él puso un día para esto específico. Él es el dueño del Shabbat. Él es el Señor. Tengo una preguntita ahí, por ejemplo, porque Yeshua dijo, cuando los fariseos le estaban diciendo que sus seguidores de ellos recolectaban el trigo en Shabbat. Entonces él, o cuando el animal se cayó en el pozo y va y lo rescata, y que les dice, porque era un Shabbat también. Yes. Entonces Yeshua que les dice que si está permitido o no hacer el bien en Shabbat. Entonces hay unas cosas que si la vida peligra, se puede, está permitido. Y vamos a ver en la Torah cosas de que no puedo tocar algo, ¿verdad? Pero si eso algo se está muriendo, por supuesto que lo voy a ir a tocar y lo voy a ir a ayudar porque es por vida. Dios prefiere que rompas el Shabbat, que rompas el mandamiento por el bien de una vida de una persona o de un animal, por un bien, no para ir a ver las caricaturas, para salvar una vida, ¿ok? Para salvar una vida, un alma así, no veniste, está bien, ¿sí? De hecho, ninguna condenación para los que están en el Mesías. Si usted celebra el domingo, si usted celebra en el lunes, en el martes, ya le dije, está bien. Pero si vamos a hablar de Torah, de lo que Dios dice, Dios dijo el Shabbat, así es. O sea, no es que nos vamos a poner a pelear, porque muchos se ponen a pelear por eso nomás. ¿Ok? No, simplemente es lo que Dios le gusta y lo que Dios quiere y lo que Dios dijo. ¿Ok? No invocarás el nombre de otros dioses. Bueno, a veces no, a invocar los nombres de otros dioses, ¿qué estás haciendo? ¿Estás confiando en Dios? ¿O estás confiando en quién sabe quién? En el otro día. Pues eso no va con Dios. No, ni siquiera discutirás asuntos relacionados con la idolatría. No hay ni perder tiempo para estar. Que aquella tiene los ídolos, este tiene lo otro. Por la misma convicción, cuando venga Yeshua le va a quitar todo. Todas las cosas que están mal. El Espíritu Santo es suficiente, el Ruach HaKodesh, para limpiarnos de todas nuestras. Ahora, si yo quiero ver dónde dice que no, bueno, pues venga la Torah. Venga a ver, ahí dice que no debe de hacerse. Ok, Éxodo 23. Deberás comparecer ante Hashem 3 veces al año. Y eso en Jerusalén. Y eso no lo hacemos nadie, nosotros. Ok, fíjense. Esas son las fiestas del Señor. Y las fiestas del Señor, todas son proféticas. Y todo esto que estoy hablando, cada mandamiento, son proféticos. Son profecías que ya cuando veamos a Yeshua cómo lo cumplió y con Yeshua que nos dice que nosotros hagamos y cómo está escrito en Apocalipsis, ya voy a entender Apocalipsis. Pero mientras estamos entendiendo básico, la Torah, ¿sí? Pero esto que dice ir 3 veces al año, Pesach es la Pascua que se celebra. Normalmente en el judaísmo ellos hacen una cena. Normalmente en nuestro pueblo nos han enseñado que es la última cena, ¿verdad? Y ponen ahí a los discípulos y la última cena. Pero en realidad en el pueblo judío ha celebrado una cena donde hay varios elementos, donde hay un plato, un seder, que se incluyen varias cositas y van relatando la salida de Egipto, de cuando fueron liberados por Dios con mano poderosa desde Egipto. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Bueno, tiene que ver que Yeshua, en ese mismo día que salieron de allá y que pusieron el cordero, la sangre en el dintel, ese mismo día Yeshua estaba muriendo, 2000 años después, en la cruz, siendo el cordero que nos iba a pasar de muerte a vida. Que la cena, todo lo que está incluido, todo habla acerca del Mesías. Y cuando usted existe una cena judía mesiánica, no judía, porque si existe una judía, nomás le van a enseñar los elementos, pero no como Yeshua lo cumplió. Una judía mesiánica le va a enseñar, esto sí se celebra judíamente, y esto es lo mesiánico, ahí mismo, en la misma cena. Sin añadirle nada, solamente las escrituras del Nuevo Testamento. ¿Y qué sería la diferencia entre un ceder judío y un ceder mesiánico?
que lo que acabo de decir, que en el Seder judío no se va a mencionar nada acerca de Jesús, de Yeshua, ni la sangre, ni nada del Nuevo Testamento. Simplemente la salida de Egipto y qué es lo que celebramos, comemos y hacemos cosas en medio de la cena que no nos dan explicación exactamente, que tienen una explicación, pero se queda corta. Como les dije al principio, Israel es una torta no volteada. Le falta la misericordia o le falta el entendimiento del Mesías, ¿quién es? Para que puedan ver toda su Torah completa. Sí ven la Torah, pero no ven al Mesías. Y cuando no ven al Mesías, hay un velo. Y ese velo no lo pueden traspasar hasta que no dejen que Yeshua entre en sus vidas y se les abre el entendimiento. Y entonces, ahora sí van a enseñar muy bien esto que estamos viendo ahorita, predicando así como Pablo. Por montañas, por cielos, por lagos, por todo. Yeshua es el Mesías, Yeshua es, síganlo, Él es y todo. Así van a ser los judíos. Cuando se convierte en judío. Ahora, eso es Pesach. Shavuot habla de lo que estamos hablando al principio. El monte Sinaí fue cuando Dios vino, a 50 días después de haber salido de Egipto, vino Dios y dio los 10 mandamientos en la fiesta de Pentecostés, de Shavuot. Nosotros la conocemos como Pentecostés por la traducción en el Nuevo Testamento, en Hechos 2, como estaban reunidos en el día de Pentecostés. ¿Qué venían celebrando ellos desde hace Shavuot, desde allá, desde el monte Sinaí, desde que se le dieron los 10 mandamientos? ¿Qué pasó en Hechos 2, el día que fue derramado el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo? ¿El Pentecostés? El día de Pentecostés, ¿qué sucedió? Fueron lenguas repartidas de fuego. Para que predicaran de qué? El Evangelio. A diferentes naciones. Ajá. Entonces acá se entregaron la Torah, ¿verdad? El monte Sinaí se entregó la Torah y acá se entregó el Ruach. El mismo día de la fiesta. ¿Qué me hace hablar eso acerca? Esta es la Torah también, porque ¿quién es el Ruach? Yeshua, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la Torah son uno. Los carnales somos nosotros, que no hacemos estas cosas. El Espíritu y la Torah son espirituales y son entregadas el mismo día, porque pondré sus leyes dentro de sus corazones y sus mentes. Estas leyes, ¿dónde las puso Dios cuando aceptó a Yeshua? Ya están ahí. Yo no le estoy echando mentiras. Ya están ahí adentro de su corazón. Usted sabe lo que es lo bueno y lo que es lo malo. No más que aquí está definido. Más. Te está dando la explicación exacta de lo que sientes. ¿Por qué? ¿Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? ¿Ok? Una pregunta llega. Mire, por ejemplo, usted dice, el Ruach HaKodesh es Yeshua. Sí. Pero, ¿me lo pudiera explicar más a fondo? Porque, por ejemplo, yo recuerdo que Yeshua dice, es necesario que yo me vaya para que el Consolador, bueno, en español lo conocemos así, ¿verdad? Para que el Consolador venga. O el Ruach HaKodesh venga. Sí. Entonces, ¿cómo puede ser la misma persona si él está diciendo, yo me voy y viene el que los va? Claro. Porque él no era ese espíritu, él es de carne y hueso, ¿verdad? Yeshua es de carne y hueso. Sí. Okay. Ahora, ¿cómo es que es el mismo y a la vez que son los tres? La semana pasada quedamos... La unicidad y la Trinidad. La unicidad y la Trinidad es lo que te va a enseñar la Biblia. Y el ejemplo más grande está en la Torah. Y la historia más grande donde te enseña que Él es uno y que Él es en los tres, está en la Torah y está con nuestro padre Abraham, que es en Génesis 18. Cuando dice que se le aparece Yuhe-Bahe, el Padre, se le aparece a Abraham. Cuando se le aparece, eran tres. 2 ángeles, dice la palabra, pero uno era Hashem, uno era Adonai, uno era Dios. Y ese que venía caminando, él comió, profetizó y Abraham le lavó los pies. No era un espíritu, era alguien en persona, de carne y hueso, pero dice el texto que es el Padre. Entonces el Padre venía en forma de carne y hueso, comió con Abraham, profetizó que iban a ser Isaac en el futuro. Después, cuando se van los 2 ángeles a Sodoma y Gomorra, Abraham se queda hablando con el Señor, con Adonai.
de repente están hablando de que no, si hay 50, perdonarías a Sodoma y Gomorra, no, pues que sí, pero si tuvieras 40, 30, hasta que llegan a 10, pero cuando ya llegaron a 10, ya no estaba la persona de carne y hueso, sino que ya estaba hablando en el Espíritu. O sea, lo que usted dice, Dios vino en carne y hueso. Sí. El Padre, Ajá. en carne y hueso, Okay. y después Espíritu Santo, porque ya no estaba caminando en carne y Pero hueso. Y seguía hablando con Abraham. Hashem aquí en la Torah él dice, yo no soy hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿cómo se explica ahí? Exacto. Usted dice, vino en carne y hueso, pero la Torah dice, yo no soy hombre ni hijo de hombre. Entonces, ¿cómo se explica? Porque el Mesías es un hombre regular, Es carne. carne y hueso, siente igual que nosotros, No, sí, pero no sí. es cualquier hombre. Pero es divino. Hashem dice, yo no soy hombre ni hijo de hombre. Sí. Entonces, fíjese, es que esto hay que verlo más en profundidad. Porque No, por fíjese. ejemplo, mire, Pues entonces, si el Padre se presenta y dice y se presenta en carne y hueso, Pablo nos dice en Colosenses 2, nos dice, Yeshua es la imagen del Dios invisible. Él es el Dios visible del Dios invisible. O sea que si Dios decidiera por alguna razón, que así decidió, ¿verdad?, convertirse en hombre, sería igualito a Yeshua. A Jesús. entonces fíjese, lo que usted está diciendo es, Hashem hizo su creación que somos nosotros. Entonces, Yeshua, ¿de quién es hijo? De Dios. José Sí. y Miriam, ¿verdad? ¿Estamos correctos ahí? Adoptado de José, hijo de María. Entonces, fíjese, usted lo tiene que ver en profundidad, por ejemplo, mire, ¿cómo Hashem puede venir de su misma creación? ¿Cómo puede ser eso posible? Esta es la respuesta. Jehová dice en Isaías 44, yo soy tu Señor, yo soy tu Redentor, fuera de mí no hay otro que pueda salvar. Yo mismo soy el que vengo, ustedes serán mis testigos. Para que haya un Redentor, para que alguien me pueda redimir a mí, de lo que en tiempo de la Torah, la persona, los únicos que te pueden redimir eran los parientes. Tenía que ser un pariente cercano. Si se moría el esposo de una, de la cuñada, ¿verdad? La cuñada quedaba sola con los hijos. El hermano tenía que casarse con la cuñada, tomarla para que los hijos tuvieran descendencia y tuvieran el nombre de su hermano y siguieran teniendo el estatus. Para ese se llama Redentor. Dios, para ser mi Redentor, tenía que hacerse como yo, mi pariente de carne y hueso. Un Redentor que tiene carne, que tiene hueso, que es igual humano. ¿Por qué eso hizo Dios? ¿Por qué lo hizo? Por amor. No para venirte a imponer quién es Él, sino para salvarte, redimirte y comprarte con su sangre. Obvio, la Biblia le llama el Hijo de Dios, sí, porque no es como digamos, estando en la carne, ya está en todas partes, como en todo el universo, creando, y fuera del universo, los cielos también, allá está Yeshua. No, está aquí, está en este momento de la historia humana, siendo un hombre de 33 años. Pero Hashem puede estar en todas partes. Hashem Y en dos partes, y en tres partes al mismo tiempo, y en todo lugar al mismo tiempo. En todo lugar, en todas las dimensiones, Hashem puede estar. Porque, por ejemplo, Él no deja el trono solo para venir a tener algo. Él está en todos lados. Él es omnipresente. Él es toda la esencia, todo el universo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos Shema Israel, estamos diciendo que Hashem es uno, único, solo uno, no hay dos, ni hay tres, hay uno solo. ¿Y cuántos vimos en la historia de Abraham? ¿Cuántos vio? Primero al Padre, luego que el que es de carne y hueso es el mismo, no cambió, y luego el que sigue hablando con Abraham en espíritu, porque siguen hablando, pero ya no está la persona. No eran tres, era el mismo Padre. Ahora conocemos que el que es de carne y hueso es el Hijo,
No se Y les conocemos permite. que Por Ruach ejemplo, HaKodesh es el Espíritu en la Santo. Torah nosotros Pero no podemos, vemos tres, sino uno. pues en la Torah nosotros podemos mirar que hay un ángel que es el que está encargado enfrente de Hashem, porque por ejemplo ese ángel puede recibir toda la adoración y no le va a decir que no, porque haga de cuenta que él es el ángel mandado por Hashem. De hecho así En dice el la Torah. judaísmo existe el Metatron, ángel el de que estás Hashem. hablando. En la Biblia existe el ángel de Jehová. En los tiempos que Yeshua, preencarnado, se ha presentado en el pueblo de Israel, ha sido este malach. Yeshua no es un malach, no es un ángel. No es un ángel, pero como yo veía que hacía cosas extraordinarias, decía, este es un ángel del Señor, y este es el ángel de Dios. Porque Él siempre se ha aparecido en medio de su pueblo, en medio de la congregación, en medio de nosotros. Yeshua se aparece y no había otra forma de llamarle más que el ángel de Jehová. Y sí, intercede por nosotros y está por nosotros y es nuestro mediador, nuestro redentor, pero es el mismo Dios haciendo la obra con Yeshua. El mediador no es, por ejemplo, ve que en Apocalipsis, allí dice, en la visión de Juan, dice que miró el trono, pero que había otro. Entonces está el trono de Hashem, pero está el Cordero. Pero no debemos confundirnos porque como nosotros decimos, Shema Israel, Hashem es uno solo. Hermano, Sí, es que está intentando pintar un cuadro de colores con pintura blanca y negra. Hay o sea, está intentando entender cosas como si Dios fuera un ser humano y no pudiese estar en varios lugares. Está simplemente limitado porque todos somos limitados porque somos ser humanos. O sea, desde Génesis 1, usted ve que Dios dice, hagamos. Porque si es una obra en plural. ¿Y acaso luego haciéndonos hombres somos parecidos a Dios? Porque dice hagamos, hizo imagen a semejanza, significa que Dios se parece a nosotros. Hay cosas que nuestra mente no pretendo tampoco yo entenderlo. Yo he pasado por estas preguntas. Ahora, abarcó una serie de preguntas que la verdad estamos all over the place. Entonces, por ejemplo, cuando usted inicialmente, su primera pregunta fue sobre el Espíritu, que es necesario que yo me vaya para poder enviarles al Consolador, ahí está hablando, la palabra griego es paráclitos, que en realidad es defensor, abogado o intercesor. Entonces, en nuestra cultura latina necesitamos un abogado cuando el daño está hecho. Bíblicamente, Dios es el dueño del debido proceso. ¿Y quién es el abogado? Dios. Yeshua. Dios no comparte la gloria, Yeshua. Yeshua. No comparte la gloria. Hashem no comparte la gloria. Exacto. Yeshua es uno. Mediador es uno. Yeshua es como nuestro abogado. Exacto. Entonces, como Él es el dueño del debido proceso, Él envía el paráclito no para solamente cuando el daño ya está hecho, sino que un abogado también es para prevenir el daño. Hasta ese momento, Israel era un pueblo piloto, donde les dio todos estos decretos, ordenanzas, hukim y todos sus mandamientos, para que fueran una nación justa, donde había un debido proceso, que si alguien moría, era porque había un debido proceso, tanto así que cuando había ciertos delitos que realmente después de colectar todas las pruebas y no sabían si era culpable o no, iban al templo y por medio del sumo sacerdote, Dios daba el veredicto si lo asesinaban o no. Cuando llegó Yeshua, sabía que esto se iba a expandir a todo el mundo. Bueno, entonces ahora iba a haber gente en Colombia, en Perú, en México. Quiere decir que en esos países no iba a haber unos sacerdotes, no iba a haber un gobierno justo como lo vemos a nivel mundial. Y ahora la persona, en aquel momento la persona en Israel que quisiese justicia, por lo menos había algo constituido. Pero de ahí en adelante todas las personas que venimos de ser gentiles o como nos queramos llamar, íbamos a estar en distintos países donde nuestros gobiernos iban a ser injustos. Es decir, que ahora necesitábamos el paráclitos para que nosotros inscribamos la Torah en nuestro corazón, y si en la Torah dice, mire, tenga cierta reacción, nosotros, por gracia del Espíritu Santo, ya no reaccionamos, no porque no pudiésemos hacer justicia, porque hay acciones que requieren justicia, pero no aplicaríamos el debido proceso. Por eso Yeshua dice, mire, si lo golpean, deja así, porque Dios se va a encargar de hacer justicia, no porque el acto no merezca justicia, sino porque si lo hacemos por nuestra cuenta, no haríamos el debido proceso. Y antes, así Dios sepa que alguien es culpable, primero toda persona, todo criminal, así haya un video donde se vea que mató y todo el mundo vio que mató, igual esa persona tiene el derecho de tener un debido proceso. Y para eso vino el paráclito.
para enseñarnos a escribir la ley en los corazones y dar el debido proceso para parecernos al que es bueno. Entonces, estamos abarcando muchas cosas, pero bueno. Perdón, porque la pregunta fue porque deberías de comparecer ante Hashem 3 veces al año. Pesach. Todos pasamos por un Pesach el día que recibieron a Yeshua como Salvador. Ese fue un Pesach, ¿ok? Porque entró la sangre, pasaron de muerte a vida. El Ruach HaKodesh ha sido derramado en nuestras vidas y va a seguir siendo derramado por la lluvia temprana. Esa es la lluvia temprana, pero dice Dios que viene una lluvia tardía, donde también vamos a ser usados de una manera muy increíble en estos últimos tiempos donde hay tanta maldad. Sukkot se relaciona con las cabañas, la fiesta de las cabañas, la fiesta después de después en la fiesta de Sukkot está hablando acerca del milenio, que vamos a estar conviviendo Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en nosotros, Dios en medio de nosotros, pero literal va a estar con nosotros en 1000 años aquí en la tierra. Después de estos 1000 años ya no sabemos qué más Dios va a hacer. Dice que va a destruir todo y nos va a llevar, no sé qué va a hacer, porque eso es lo tiene, dice, cosas que ojo no vio, cosas son las que tiene preparadas Dios para los que le aman. Hay cosas, todo se nos ha revelado lo que va a haber en el milenio, el Cordero y el León, el esto y el otro en la fiesta de Sukkot. Se nos ha revelado esa parte, pero no lo que va a ser mucho más allá. ¿Ok? Lo que fue ocultado por Daniel, ¿verdad? También. No, eso sí está en Apocalipsis, todo eso abarca en el milenio. Eso que fue sellado en la visión de Daniel está abierto en el libro de Apocalipsis. Pero para poder entender Apocalipsis hay que leer Daniel, hay que leer Ezequiel, hay que leer Isaías, hay que entender al Mesías, y hay que entender a Pablo, sus escritos, y después ahora sí entiendo Apocalipsis. Porque no es nomás leerlo así, no vas a entender unas partes y casi la mayoría no. Tus conceptos no son los mismos de lo que está en la Biblia. Tienes que conocer la Biblia para poder ver el concepto que está diciendo ya. Y ahí es donde habla Yeshua, ya, esta es mi revelación. Ya ahí sí dice, yo soy el Yud-He Vah-Hei, ahí te lo enseña, yo soy él. Yo soy el mismo, el que estuve muerto y vivió y vivo por los siglos de los siglos. Y ahí te lo revela en Apocalipsis ya quién es él. Pero mientras está uno batallando con la pregunta, ¿es o no es? ¿O será? ¿O cómo es? Esta es correcto y está bien. No es para huir y no es para pelear. Es conforme vamos a estar estando a la altura del Señor, vamos a ir de gloria en gloria, aprendiendo, pero no solo aprendiendo, haciendo. ¿Qué dice Shema? ¿Qué es Shema? ¿Qué es? Escucha, y escuchar es obedecer. Obedecer, o sea, vamos a estar obedeciendo en el camino y vamos a ir creciendo de gloria en gloria. No significa que por allá está el hombre que no sabe nada, pero a lo mejor hace mejores cosas que yo. Porque no se basa Dios en qué tanto conoces, se basa en el corazón, en tu alma, en la obediencia a Él. Estamos aprendiendo entonces las cosas del Eterno. Esto es espiritual. Fíjense, Israel se olvidó de las fiestas por 500 años, desde el tiempo de José hasta el tiempo de Nehemías no se celebraba Sukkot. El día de hoy, desde hace 2000 años, el único que se han celebrado son los judíos, y cuando fueron esparcidos, a veces lo celebraban, a veces no, a escondidas. Y el día de hoy se está volviendo otra vez a que se celebren las fiestas. O sea que es normal que se desaparezcan. Por causa del pecado, por causa de tantas cosas, sucede que se pierden las fiestas, se pierden los mandamientos, se pierden. Joshua se lo encontró, dice, en el templo, la Torá, y empezaron a leer y se dieron cuenta de que habían cometido muchos pecados. Entonces es normal que se pierdan los mandamientos, pero es normal regresar a nuestro Padre, a la enseñanza, a sus estatutos y a su palabra. Porque lo que estamos regresando es a la palabra, no a las tradiciones, no a la kippah, si me la pongo bien, si no me la pongo también. Soy el mismo. Sí, soy el mismo. Lo hago por obediencia, sigo siendo el mismo, sigo a Yeshua. Vamos para allá, a seguir a Yeshua. Dios manda que nos pongamos el talit, ok, pues vamos a ponerlo. No, pero que nomás eso es de los judíos. ¿Quién dice? La Torá dice, una misma Torá tendrás para el extranjero
y para el ciudadano israelita. ¿Dónde dijo que 2? ¿Quién dijo que 2? Pues los judíos hay unos que dicen que 2, los gentiles también otros dicen que hay 2, y muchas personas dicen que hay 2. Y otras hasta dicen que ya está abolida. ¿Ok? Es que hay muchos que también se rigen nomás por las 7 leyes de Noah también. Porque les conviene, porque no es fácil. 613 mandamientos a lo más cumplir. Exacto. Unos poquitos. Pero la Torá dice que es la misma para allá que para acá. No hay la noajida y luego acá la judía y acá la cristiana o la mesiánica. Para el prosélito, ¿verdad? Convertirlo es lo mismo. Todo, es lo mismo. La diferencia es que ahora está cumplida en Yeshua. Y sin Yeshua no cumplimos nada. Porque no hay templo, no hay sangre. ¿Dónde está la sangre? ¿Dónde está el mediador? ¿Dónde está Moisés? Tiene que haber un mediador. ¿Ok? Muy bien. No ofrecerás el Pesaj sin haber quitado todo el jamés, toda la levadura. Una semana antes de celebrar Pesaj hay que sacar todo el pan de la casa. Toda la levadura. Limpiar la casa. ¿Ok? Mandamiento. Y la levadura en la Biblia luego nos explican en el Nuevo Testamento, Shaul, que la levadura es el pecado. Hay que limpiarnos para celebrar la fiesta con gozo, sin malicia y maldad, dice. ¿Qué es lo contrario de malicia y maldad? Bondad. ¿Con qué? Bondad. Bondad y sinceridad, dice ahí. No permitirás que quede nada de la grasa de la pesa. Si te queda Pesaj, si te queda el cabrito, si te queda la comida que diste en la cena de Pesaj, te faltó ser invitados. Te faltó traer invitados. Dice, tienes que compartir esto con el vecino. Tienes que compartirlo. Tienes que traerlos. Yeshua es el Cordero, ¿verdad? Amén. Y abarca para todos. Y todos, invítalos a tu casa. A todos, no es solo tuyo. Traerá los primeros frutos de elección del Señor. No debes cocinar una cabra joven en la leche de su madre. No mezclar leche con carne. Al final, todos estos mandamientos, ya para resumir, todo esto se resume a ser misericordioso, compasivo, lo cual nos lleva a amar al prójimo. Esa es la Torah de Hashem. Ahí lo que acaba de decir, por ejemplo, ¿quiénes son los que pueden festejar Pesaj? Como lo dice la Torah. Bueno, ya sería ahí más específico y solamente que esté circuncidado, pero el día de hoy tiene que haber circuncisión del corazón. Haber aceptado a Yeshua como nuestra salvación es... Pero en el caso, por ejemplo, si la persona ni tiene el corazón circuncidado, ni tiene una física, y festeja Pesaj. Vaya a ser y no se va a estar riendo. Se va a estar riendo porque no sabe, ni conoce, ni tiene el corazón circuncidado. Pero si está circuncidado... Porque le aseguro que hay mucha gente que nunca ha hecho un ceder de Pesaj. Yes. Entonces... Okay. Bueno. Ahora. Ok. En el judaísmo se conoce como... ¿Qué hora son? Todavía tenemos tiempo. Todavía tenemos tiempo, un poco. En el Salmo 119:5, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Ok? Confía en Proverbios 3:5, confía en el Señor de todo tu corazón, reconócelo en todos tus caminos y endereza tus veredas. Proverbios 4:26, fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. ¿Por qué estamos enfocándonos en el camino? Porque el pueblo judío tiene un libro que se llama, o unas enseñanzas que se llaman alhaja. Y alhaja es la palabra hebrea para decir el camino. ¿Okay? Y el camino no es la alhaja. El camino no es el Talmud, o no es otro libro. El camino es Yeshua. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la Torah, Yeshua es la Torah. Entonces, lo que leímos son el camino. Son el camino que nos lleva a Yeshua a caminar como Él anduvo. ¿Okay? Esa es la verdadera alhaja, la que está hablando aquí. El otro día escuché que estaban diciendo en el radio, hablando de, bueno, de todo, ¿verdad? Pero estaban diciendo
tu palabra es hermosa y tus mandamientos, en ellos me deleito. Y ellos estaban enfocando la enseñanza a cosas, obras buenas que ellos hacían. Pero realmente la palabra, mis mandamientos no son esos. Mis mandamientos son estos que tengo aquí. Deliciosos son los mandamientos del Señor. ¿Okay? No es que estuvieran mal, pero el enfoque está como que le falta, ok, si están leyendo que los mandamientos, dígame cuáles. No robarás, no matarás, no todo eso. ¿Okay? Eso es lo que se tiene que estar enseñando. ¿En dónde? De todos lados. De todos lados. ¿Qué enseñaba Pablo? Dice en Hechos 24:14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la Torá y en los profetas están escritos. ¿Pablo creía en la Torá? En los mandamientos. Entonces, ¿por qué ahora no creen? Porque no entienden algunos de sus escritos. No los entienden. ¿Por qué? Porque el pecado, por la cultura, por muchas cosas. Pero Pablo defendía. ¿Y cómo creen que les predicaba a los judíos? ¿Se acuerdan cuando Abraham estuvo en la tienda, llegó el padre, comió lo mismo que en la historia? Y ese es Yeshua, al que crucificaron. Apedréenlo. Por andar predicando ¿qué? Lo mismo, la Torá, allí en la sinagoga. Ok, nomás diciendo ahora, Yeshua lo cumplió. Yeshua es el Mesías. Yeshua es el... Entiendan. Y por eso era la persecución contra de Pablo, pero Pablo defendía las cosas que hay en la Torá y lo que decían los profetas también. Esa es otra de las claves. Los profetas casi hablan igual que Pablo. Fue apedreado Pablo, ¿verdad? Varias veces. Latigados. Pero no porque correteadas. predicaran otra cosa, sino porque ellos, al pueblo donde ellos fue, ellos pensaban que era un Dios. Dice, los dioses han bajado en forma de hombre. Y los judíos acá pensaron pues que estaba recibiendo esas adoraciones. Exacto. En parte por eso fue que lo creyeron. Muy bien. Ahora, ustedes dirán, no, pues eso ya pasó, eso no sé qué. Bueno, pues vamos a ir al Nuevo Testamento entonces. Dice en el Éxodo, decía, el que hiera a alguien hasta causarle la muerte, ciertamente será muerte, pero el que no haya acechado, yo te señalaré un lugar donde pueda refugiarse. Había ciudades de refugio para la gente que cometía un delito, una muerte, que no lo quería hacer, pero había salvación. En Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, Yeshua profundiza esto y dice, oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. O sea, que antes era matar, ahora es, si te enojas, ya eres culpable de no matar. Estás matando. ¿Ok? Entonces, ¿está enseñando algo contrario a la Torah o lo mismo? ¿Y lo está elevando o lo está bajando? Elevando. ¿Ok? Eso es lo que decían los sabios que iba a hacer Yeshua. El Mesías iba a venir a elevar la Torah. Ahora, en Juan 8:7, Yeshua reformula la justicia. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra, mostrando que la justicia humana debe ir acompañada de misericordia. No nomás es matar. No guardas el Shabbat, ok, vamos a eliminarte. No he guardado esto, hay que eliminarte. No, misericordia. ¿Ok? No robarás. Éxodo 20 nos habla de eso. Si alguno hurtare buey o oveja, restituirá 5 bueyes por un buey y 4 ovejas por una oveja. En el Nuevo Testamento, Romanos 13:9, no hurtarás. Se repite el resumen de la Torá, no hurtarás, no codiciarás, o cualquier otro mandamiento. El que hurtaba, no hurte más, antes trabaje haciendo con su mano lo que es bueno. Pregunta, Pablo, Rav Shaul, estaba enseñando que mandamientos, Torah. Eso predicaba. No existía el Brit Hadashah en ese tiempo. No existía. Era Torah lo que él predicaba. No existía. Predicaba Torah igual. Efesios 4:28. Éxodos 20. No darás falso testimonio. No levantarás falso informe. No pondrás tu mano con el impío para ser testigo injusto.
Yeshua repite, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio en Mateo 19:18. En Apocalipsis 21:8 nos dice, los que mienten tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. El que está aquí enseñando tiene que decir la verdad, no lo que a mí me parece, no lo que a mí me contaron, lo que ahí dice, porque esa es la verdad, es la verdad, ¿ok? La gracia no anula la Torah, y al revés tampoco, la Torah tampoco anula la gracia. ¿O cómo Noé fue salvo? Por Gracias. Por gracia. ¿Cómo Abraham fue salvo? Por gracia. David fue salvado por, aunque adulteró, ¿qué no? ¿Existe? Y fue salvado por Gracias. Por gracia. ¿Y cumplía Torah? Sí, pero era por gracia. O sea que siempre hubo gracia. La gracia siempre ha estado. Lo que hace Yeshua en nuestras vidas ahora es que la cumplió y la selló y la amarró y la selló con sangre. Porque necesitamos sangre para el perdón de pecados. Sin sangre no hay remisión. Sin un pariente cercano no hay remisión. ¿Sí? No oprimir al extranjero. ¿Qué está pasando en Estados Unidos el día de hoy? No afligirás al extranjero, no lo oprimirás, porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. En el Nuevo Testamento dice, no hagáis acepción de personas, no juzguéis con parcialidad, no hay excepción de personas con Dios. ¿Qué les dije desde el principio? Que Dios no es racista, que ni los judíos son más, ni los gentiles son menos, ni tampoco los gentiles son más, ni tampoco los judíos son menos. Todos llevamos a la misma medida conforme al corazón de Dios, y ese es el corazón del Evangelio. Buenos o malos, todos somos creación de Hashem. Todos somos creación de Hashem. Unos lo vamos a amar, otros no. Por eso es que Hashem dice que no quiere la muerte del pecador, sino que haga teshuvah y se arrepienta y vuelva otra vez a Hashem. Mis caminos. Por eso es que nos aflige, pero nosotros nos quejamos mucho y pensamos que hasta cuando estamos enfermos, estamos ahí clamando y afligiéndonos. Pero si lo vemos de otra forma, hasta las enfermedades son buenas, son para bien. A veces esa enfermedad, ¿qué hizo? Lo acercó a Hashem, porque ¿qué hace uno cuando está enfermo? Viene y clama, sáname Dios, porque me siento mal. Y cuando uno está bien o tiene prosperidad, ni se acuerda de eso. Dios hizo perfecto todo para que hubiera bien y mal y pudiera haber alguien que nos pudiera salvar. Cuando van las cosas mal y que ya no me queda otra opción, ¿a quién tengo que ir? ¿A un Salvador? No me queda otra opción. Al mediador. Al mediador, al Salvador, al Señor. Yeshua, Dios, son el mismo y no abarcan todo. Es el Rey, es el sacerdote, es el Hijo, es el Padre, es el Dios, todo lo que les puede poner, todos los títulos, los cumplió sin hacer trampa, para poderse ganarse a pulso nuestra amor, y hacernos puros y hacernos vírgenes por su propia sangre. En el Antiguo Testamento se enseña, no afligirás al huérfano ni a la viuda. En el Nuevo Testamento, Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Santiago, ¿qué está enseñando? Torah. O sea, todos, Pedro también, ponemos a Pedro y Pedro va a estar enseñando Torah. Todos van a estar enseñando Torah. No tomar interés de un pobre. En Éxodo 22. Lucas 6:35, amad a vuestros enemigos, haced bien, prestad sin esperar nada a cambio, y vuestra recompensa será grande. Si yo le presto a alguien, me paga para atrás, ¿qué recompensa tengo? No, es la única. Pues sí, nomás gracias, ¿verdad? Pero si yo le doy a alguien que no me puede pagar, es una recompensa mucho más grande, porque doy, porque cuando nazco lo único que hago es dame leche, dame de comer, quiero comer, dame. Y Dios me enseña a que Él es un dador, y nosotros tenemos que aprender a ser dadores alegres, que no te duela. Ay, se me fueron mis $20, ay, se me fueron, ay. Que no te duela,
Bueno, te duela, dice también, los sacrificios de Dios duelen. Pero entonces el pueblo escogido en el monte Sinaí, Dios lo que quería hacer es una boda. No tengo tiempo para explicar, pero luego en los próximos parashá vamos a estar desglosando todo esto. No se cumplió porque Moisés ahí mismo rompió la tabla, la carta de matrimonio la rompió a la mitad. ¿Ok? No tomará soborno. En el Nuevo Testamento, en nuestra congregación, entra un hombre con anillo y oro vestido de robo espléndida, y entra también un pobre. No haré esa excepción de personas. Si viene alguien ahí todo maltratado, y si viene un millonario, no lo voy a sentar aquí enfrente. No, siéntese aquí, mire, usted aquí. No. Igual que el pobre, allá los dos. El millonario y el pobre, allá o aquí los dos. Los dos. ¿Por qué? Porque no harás excepción de personas. No tomarás soborno. La excepción de personas al que se ciega es uno. Quedas tú cegado, perviertes la causa de los justos. Tanto vale el pobre como el rico. Valen lo mismo. Entonces, tengo que explicarlo. Ya es hora, pero tengo que explicar. Ojo por ojo, Éxodo 21, 23, en el Tanakh. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Yeshua enseña, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, y el que te quiera demandar, déjale también la capa. Ahora viene la explicación. ¿Qué significa ojo por ojo? La compensación, el perdón y el reparar, la restitución y el perdón voluntario. Esto es el Evangelio, esto es la Torah, y esto es lo que el Señor nos ha mandado hacer. Me hiciste mal, me quitaste un ojo, pum. Ok, ahora me vas a pagar con dinero lo que vale el ojo, lo que vale, que es una suma grande porque la uso para trabajar, la uso para mi vida. Vas a restituir eso. Me vas a pagar todos esos años de trabajo. Vas a restituir. Es un ejemplo. Yo hice un daño, tengo que pagar, como lo que dijo la Torah. Restituir. Y si me lo restituyen, yo tengo que perdonar que me sacó el ojo. Si no hay perdón, después de la oración que aprendimos de memoria, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Santificado, y al final dice, perdona nuestras ofensas porque nosotros perdonamos nuestros. ¿Y le sigue leyendo más para abajo? No nos metas en tentación, mal libro. Pero no más después de acabando la oración. ¿Qué dice? ¿Saben qué dice? Porque tú eres el reino. Nosotros perdonamos. Eso es parte de la oración. Y eso es importante. Pero más abajo. Porque tuyo es el reino. Después de porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Por todos los siglos. Por todos los siglos de los siglos. Amén. Y luego el bajito dice, porque si no perdonas a los que te ofenden, tampoco tu Padre que está en los cielos te va a perdonar. ¿Cuál es mi misión? Perdonar. Mi misión es, Que nos perdone. aunque me duela, me muerda la lengua, Es como si nosotros negamos a Jesús, también Él nos va a negar en los cielos. Exacto. Perdonar es la misión que tenemos de tener en nuestras vidas. Perdonar. No sé cómo le haga con su corazón, se lo exprime, su coraje, se lo arranca los cabellos o lo que usted quiera, pero usted tiene que perdonar porque hemos sido perdonados. Entonces, como ven, el Nuevo Testamento sigue hablando de los mandamientos, de los mishpatim que vimos al principio. Bueno, todavía ha quedado bastante, va a dar tiempo. Ok, pero quiero dejar en claro es que una hora es muy poquito. Pues sí. Acá toda la parasha. ¿Me imagino? ¿Sabe todo esto? Quiero ir al meollo del asunto. En la Parashá Mishpatim hay un pacto que se hace, por eso es el libro del pacto. Moisés informó a los israelitas todas las palabras del Señor, todos los Mishpatim, todas las leyes. El pueblo respondió a la cola de Barín Asher Diber Adonai Naseh, todas las palabras que el Señor ha dicho haremos. Luego escribió las palabras del pacto en un libro, construyó un altar a los pies del monte Sinaí con 12 pilares, uno de cada tribu de Israel, ordenó que se hicieran sacrificios al Señor,
tomó la sangre del sacrificio de las ofrendas, arrojó la mitad sobre el altar y leyó el pacto a la gente. El pueblo ratificó el pacto con las palabras de que todo lo que el Señor dice haremos y obedeceremos. Al escuchar esto, Moisés tomó la otra mitad de la sangre del sacrificio, la arrojó sobre la gente diciendo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho contigo, de acuerdo con todas estas palabras. La Torá fue firmada, puesta con sangre, y el libro se fue manchado con sangre. Cuando vieron que el rollo lo van paseando, ¿verdad?, que le das el beso y todo eso, a veces se confunde como que puede ser idolatría, ¿verdad? Pero cuando entiendes qué es lo que está pasando, porque el rollo de la Torá está hecho en unos palos, ¿sí?, de madera, con pergamino, que es hecho de carne de cuero de un animal, bueno, el original, ¿verdad?, los originales, ¿verdad? Y está forrado con un traje de sacerdote y con unas coronas de rey. Y entonces la Torá, la palabra puesta en un madero, la que es carne, quien es rey y sacerdote. Y la Proverbios 30 dice: besar al Hijo, amar su Torá, amar su palabra, besar, amar a Yeshua, amarlo a Él. Los rabinos, los fariseos, muchas cosas, como sabían muchas cosas de muchos libros, a veces no se les olvidaba la Torá, lo que decía la Torá, y por eso Yeshua les dice: si ustedes creyeran a Moisés, me creyeran a mí, porque de mí escribió él. Amén. Una pequeña observación ahí, ¿no? Cuando pasa el rollo de la Torá, no significa que nosotros besamos la Torá, sino que traemos la Torá a nuestra boca. Sí. Y el Hassan lo ha dicho muchas veces, porque sí ha habido personas, a lo mejor en ignorancia lo hacen, ¿no? Le dan el beso, pero así no es, toca la Torá y se la trae a los labios. Sí, exacto. Muy bien. Perdón. Ya para terminar, ahora sí cerrar. En el arca del pacto tenemos los mandamientos, los 10 mandamientos guardados en el arca, que significa son toda la Torá y los mandamientos, ¿verdad? Tenemos el maná, que es el sustento que Dios nos da, y los milagros y todo que hace Dios, el maná. Tenemos la vara de Aarón, que dio fruto, un fruto bueno, y que se nota quién tiene el liderazgo, quién tiene ese líder, quién es el que hay que escuchar. Y está el arca del pacto, pero en esta arca del pacto está el asiento de misericordia, donde ahí está Dios con los querubines, pero ahí está perdonando nuestros pecados. El asiento de misericordia, de Jesús. Pero hay una cosa para que la misericordia sea aceptada, y es una cláusula que Dios puso en toda la Torá y en todos lados, que en esa arca tiene que haber sangre para poder perdonar mis pecados. Y la sangre, por eso el libro de la Torá está manchado con sangre de Mesías Yeshua, quien ungió el arca con su sangre preciosa. Y esas son las leyes, algunas de las leyes que Dios tiene en su Torá, que nos convienen, nos prosperan, pero no es todo. Aún así Dios derrama la ira sobre su Hijo en lugar de nosotros, para poder ser sus hijos. Por eso es que amamos a Yeshua, por eso es que lo adoramos, y por eso es que necesitamos un mediador, un redentor y un Señor. Esta es la porción de esta semana: Mishpatim, mis leyes, mis estatutos. Yeshua las cumple a la perfección, y Yeshua nos ama, nos deja su pacto ratificado con sangre. Este es el nuevo pacto con mi sangre, que es su amor. Yeshua es el mismo ayer, hoy y siempre. Shalom, bendiciones. Esta fue la parashá de Mishpatim. Shalom, shalom. Padre.